El sínodo estuvo como rodeado del silencio indispensable para poder escucharnos y al escucharnos escuchar al espíritu. Así que nosotros teníamos un facilitador que no tenía ni voz ni voto, sino que su función en cada mesa era recordarnos el método, recordarnos el momento de la oración, marcarnos el tiempo, es decir, acompañarnos en las propuestas que se planteaban en cada redondo, ¿no? Entonces fue una fenomenal experiencia de escucha activa, es decir, de no estar pensando en lo que yo voy a decir, sino en escuchar al otro, no estar pensando en cómo responder, sino escucharlo al otro, es decir, dejar ese espacio que va más allá de una escucha cronológica o intentar llegar a una escucha latente, que es lo que está detrás del que está hablando o exponiendo, lo cual lleva a un verdadero esfuerzo y también a un verdadero enriquecimiento. Yo sobre esto quería detenerme un poquito hablándoles del método. Yo participé de 5 grupos con 11 personas distintas a lo largo de todo el sínodo. Con el primer grupo hicimos los 2 días y medio de retiro espiritual. Entonces, ustedes imagínense, en un grupo de retiro se comparten muchas cosas y se crea una empatía particular que simplemente en un grupo de trabajo. El quinto grupo volvió a ser el grupo del retiro al final del sínodo, lo cual fue muy bueno porque fue como reencontrarse con los que habíamos intimado en el momento del retiro para ver un poquito cómo habíamos vivido nosotros el sínodo. Y después los otros grupos que habían ido cubriendo las 3 partes del sínodo. Los grupos estaban distribuidos en mesas en el aula Pablo VI, eran 53 mesas, compuestas por 11 personas en las cuales había un cardenal, un obispo, un sacerdote, un diácono, un laico, una laica, un religioso, una religiosa, es decir, estaba realmente mezcladas nuestras funciones en la iglesia, pero todos tenían el mismo tiempo para hablar eh, y el mismo tiempo para exponer. A mí me emocionó mucho que el otro día, para celebrar la Jornada del Pobre, el Papa convocara a una comida en las mismas mesas y en el mismo lugar. Entonces yo veía eso y decía, pensar que acá, en estas mesas, donde estas personas están viviendo algo que por ahí en su vida ni soñaron que podían vivir, que era estar comiendo con el Papa, en un acontecimiento especial, estas personas estaban sentadas en las mismas mesas que nosotros compartimos para el sínodo. No dejó de impresionarme cuando vi la foto de arriba hacia abajo, ¿no? Como distintos modos de participación en lo que estamos trabajando en la iglesia y que son realmente muy importantes y muy esperanzadores. En este redondo, nosotros teníamos una primera ronda llamada la ronda de escucha, donde eh, cada uno utilizaba los 3 minutos para decir lo que pensaba o lo que había preparado. Muchas veces traíamos algo escrito la noche anterior sobre el tema en cuestión. Y luego la segunda ronda era la ronda de las resonancias, donde uno tenía que compartir lo que le había tocado más, lo que más le había llegado al corazón, lo que más le había impresionado, lo que había sido una novedad para él y ponerlo en la mesa. Todo esto intercalado que cada vez que hablaban 2 o 3 venía un silencio para intentar digerir o fijar mejor todo lo que los otros habían
habían volcado. Y en la tercera ronda, la más difícil, ahí se trataba de, porque se elegía un secretario y un relator. El relator era el que iba a contar lo que se había trabajado en la mesa a todo el sínodo. El sínodo, en el sínodo había 464 personas, solamente 365 tenían voz y voto. El resto había sido convocado solo para escuchar. Por ejemplo, había 10 canonistas en el sínodo que trataban de escuchar para ver cómo se incorporarían a un futuro código en el derecho eclesiástico las cosas que iban surgiendo o que podían ir surgiendo. Había peritos teólogos que no tenían ni voz ni voto, pero que participaban y se los podía consultar continuamente, y había observadores de otros credos que participaron también del sínodo y que no tenían voz y voto. De esos 365, 170 éramos obispos, pero el resto eran religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, laicas. Había 54 mujeres que participaban del sínodo con voz y voto. En esta tercera ronda, entonces, la más difícil era buscar consensos, cómo al tema respondíamos con una cierta unidad. Nosotros insistimos mucho en el sínodo, y el Papa también, esa nota de que la Iglesia es una. Ustedes recuerdan las notas de la Iglesia, ¿no? Es una, santa, católica y apostólica. La unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino que se parece a una unidad sinfónica, ¿no? Donde cada uno cumple su propio rol, canta su propia nota, digamos. Tiene que cantarla bien y darla bien para que la sinfonía sea importante, pero no hay uniformidad en la Iglesia. Entonces, buscamos allí entre esos 11 cómo llegar a acuerdos para poder escribir algo que podíamos consensuar acerca de los distintos temas. Este fue el tercer momento, digamos, y el más difícil. Pero después, cuando el relator de cada mesa iba dando la síntesis de lo que había trabajado cada una de las 53 mesas, cuando terminamos de escuchar a todas las 53 mesas, venían las exposiciones libres. Si uno quería, apretaba un botoncito, si quería hablar o si quería aclarar alguna cosa personal, y podía hacerlo. De modo que la accesibilidad, la facilidad para participar era muy grande, porque uno, si quería, participaba en el sínodo, ¿no? Podía no apretar ese botón, pero todo el mundo era libre para poder apretarlo. Y gracias a ese botón tuvimos testimonios extraordinarios en las intervenciones libres. Cuando terminaban las exposiciones de las 53 mesas y las exposiciones libres, entonces nosotros teníamos que reformar el texto que cada mesa había hecho a la luz de todo lo que habíamos recibido, que era mucho. Esto probaba de que el tema de la escucha es realmente importante, si no nos hubiéramos ido a dormir directamente con lo nuestro, pero siempre había cosas para reformar, incluso cosas para cambiar. Y decíamos, no, esto no puede faltar, esto se nos fue, o esto no es así como habíamos quedado. En ese sentido, creo yo que fue preciosa la experiencia de la escucha. Entonces, primero el sínodo fue una gran experiencia de escucha, única, yo diría, y cansadora. Cansadora. El final del día nos encontraba realmente cansados, bien cansados. Con un buen cansancio, ¿eh? Como cuando los chicos potrean y se cansan, digamos. El sínodo fue también una extraordinaria experiencia de la diversidad. Fue un tema clave en el sínodo.
y que yo voy a tratar de contarles cómo viví la experiencia de la diversidad. Varias veces he estado en contacto con algunos de ustedes y les he dicho me impresionó esto, me impresionó el otro. Traté de ordenarlo de alguna manera y algunas de las cosas seguramente me las habrán oído, porque realmente me impresionaron mucho. En primer lugar, me impresionó muchísimo la diversidad, eh, especialmente en aquellas iglesias más desconocidas por mí. Por ejemplo, las iglesias africanas, iglesias jóvenes, iglesias que tienen mártires, iglesias que de una manera particular han sufrido el colonialismo. De tal manera que cuando ellos escuchan la palabra misión, no se asuste con lo que le digo, escuchan la palabra misión, ellos la misión la unen mucho al tema del colonialismo, porque en su experiencia, cuando venían misioneros, no sintieron que no comprendían su cultura. Eso había sido la experiencia de ellos. Entonces nosotros muchas veces cambiábamos la palabra, poníamos evangelización, pero es notable como uno de ellos dijo cómo le sonaba el término misión. He contado alguna vez que en una mesa con un hermano de una iglesia diocesana africana, yo le pregunto en mal inglés, como para entenderse el inglés mexicano, good morning señorita, ¿no? Una cosa así. Pero de alguna manera trato y bueno, uno. Entonces me decía, yo soy obispo de Cabo Verde. Mi diócesis es una diócesis que en un tiempo fue verde, pero vinieron los portugueses y se llevaron toda la madera, talaron todos los árboles, cambiaron el ritmo climático y mi diócesis debería llamarse Cabo Seco, ¿no? Debería llamarse Cabo Desértico. A mí me impresionó muchísimo este intercambio, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, entonces salió el tema, claro, nosotros ahora, si queremos ir a Europa, somos rechazados, pero en un tiempo nosotros fuimos invadidos, ¿m? Y no de cualquier manera, sino de una manera realmente atroz, porque se nos quitó aquello que era nuestro, ¿no? Todo esto dicho sin ningún tipo de resentimiento, sino en una conversación donde estábamos hablando de la iglesia y de los cómo y de cómo poder acercarnos, no era un alegato, pero eso fue una de las cosas que me impresionaron. Las nuevas iglesias con sus mártires, las iglesias asiáticas también, en donde decían mucho, sobre todo en iglesias en países de mayoría musulmana, ellos decían, nosotros no tenemos la distinción que hacen ustedes entre católicos prácticos y católicos alejados. No, nosotros no tenemos católicos alejados. ¿Tenemos católicos o no tenemos católicos? Es ser católico implica ya un compromiso tal en la sociedad que no se entiende cómo no se participa en la Eucaristía, no se puede entender, porque es allí donde uno se nutre, se reafirma y se confirma como católico, porque está viviendo a fondo su fe. Bueno, estas experiencias, iglesias que tienen otra historia, otras problemáticas, varias veces he comentado yo que las iglesias más de Occidente, más europeas o latinoamericanas, como la nuestra, o la de Estados Unidos, estaba muy presente en el sínodo el tema de la inclusión. Ahora lo vamos a ver. Muy, muy presente el tema de la inclusión, generalmente desde el punto de vista pastoral.
¿no? La inclusión a todos, muy influidos todavía por el mensaje del Papa a los jóvenes, ¿no? Que había repetido tan insistentemente: en la iglesia hay lugar para todos, 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 y lo repetía. Bueno, nosotros recogimos eso en el sínodo. Entonces, desde el punto de vista pastoral, es clarísimo que se hizo un llamado a todos los sectores de la iglesia a recibir a todos como venían, la vida como viene, ¿no? Independientemente de sus situaciones personales. Y aquí apareció, bueno, las desigualdades, el tema de la mujer, el tema de la homosexualidad, el tema de la búsqueda de identidad de género. Todos esos temas aparecieron. El tema de cualquier tipo de diversidad aparecieron con fuerza. Pero al mismo tiempo, cuando uno escuchaba las iglesias africanas o las iglesias asiáticas, uno veía que no era un problema específicamente de esas iglesias, que están viviendo otra cultura. Que cuando apareció, por ejemplo, el tema de la poligamia como un tema muy importante en África, ahí nos dimos cuenta de que realmente estábamos lejos en experiencias, en situaciones. Recuerdo que ellos traían esta dificultad pastoral que era muy, muy, muy impresionante, ¿no? Pero les cuento el testimonio, ¿no? El testimonio fue de un muchacho que decía: yo tuve 8 mamás y las quiero a todas, ¿no? Yo tuve esa experiencia, yo fui cuidado por distintas mamás, ¿no? A nosotros eso no nos pasa. Dice, si nos dicen eso tenemos que pensarlo varias veces, ¿no? Este, y entonces, claro, en las iglesias está un poquito como, bueno, ¿con quién se casa el polígamo, no? Se casa con la primera mujer y después cómo quedan las otras. Entonces, algunos son más partidarios de decir: no, no, las frenamos en la puerta de la iglesia o no, o les damos una cabida. Pero bueno, yo les cuento esto para que ustedes tengan alguna dimensión de la diversidad de modos de vivir la vida familiar. Por ejemplo, la vida familiar en África no tiene que ver con la nuestra, es distinta. El africano tiene una conciencia de vida familiar mucho más amplia, mucho más tribal, mucho más inclusiva de los parentescos en un mismo rango, en un mismo nivel, ¿no? Bueno, esto era una de las formas de diversidad que más me impresionó en esta iglesia, que es católica, que es universal. Si nuestra iglesia está en todo el mundo de alguna manera. Entonces uno en una reunión de este tipo puede sentarse con cualquier hermano o hermana que vive una situación cultural diferente, ¿no? Entonces el medio pluricultural y multicultural era apasionante si uno quiere aprender, ¿no? Si uno quiere pensar ciertas realidades, planteárselas a fondo, sin venir ya con todo el librito armado, digamos, ¿no? De lo que se debe hacer o no. Esta diversidad es propia de todas las culturas en las que está encarnada la Iglesia Católica en todo el mundo. Pero también estuvieron presentes las sorpresas de las diversidades, ¿no? Acá yo me detendría en 2 ejemplos que los conversé con algunos de ustedes, ¿no? Como la diversidad siempre nos espera con una sorpresa. El padre Radcliffe, que fue el predicador del retiro, que fue extraordinario, el padre Timothy Radcliffe, un sacerdote dominico
que tiene más de 80 años, una claridad, una visión de la iglesia y una profundidad espiritual, nada común, ¿no? Este, nos contó una experiencia que había tenido como misionero en la India. Había ido a visitar un hogar de la Madre Teresa, de las hermanas de la Madre Teresa, que tenía discapacitados profundos, ¿no? Como acá tuvimos nosotros en el Sanoki, en las Dolorone, tenía esa obra maravillosa que era con discapacitados muy profundos, y que yo visité alguna vez cuando estaba en el Socorro. Y entonces decía el padre, que lo contaba muy bien, cómo se había distraído viendo una chiquita que no tenía ni manos ni piernas, ¿no? Y se movía en un carrito con un muñón. Y, y no podía dejar de mirarla, decía él, ¿no? Entonces decía, por un lado era por curiosidad, es decir, pero no, me atrajo mucho ver qué pasaba con ese ser que estaba ahí sin manos y sin pies. Entonces él vio que esta chica se acercaba a una mesa y tomaba con la boca, por el asa, la cuchara. Con la cuchara, siempre agarrada en la boca del asa, tomaba dulce, sacaba dulce, y era para llevar a otra. Entonces ese padre dice, termina diciendo, ¿cómo la caridad, que es lo que le da sentido a la vida, siempre sorprende? Y este ser ya tenía el sentido de su vida, que era dar, dar desde su pobreza, desde su nada, pero era dar desde lo que ella podía, que era tomar con su boca el asa de la cuchara para llevarla a quien lo necesitaba, ¿no? Y terminó diciendo, bueno, y eh, se la veía feliz, se la veía feliz. Otro relato que realmente me impresionó mucho eh, fue un relato que hizo un joven sobre eh, un concurso de fotografías que en una ciudad de Occidente se había armado sobre caras, rostros de niños de la calle, como podemos nosotros tener en Constitución, en Retiro, o como hemos visto tantas veces, chicos en la calle. Entonces se había armado como un concurso de fotografía. Cuando juntaron todas las fotografías para ver los rostros de chicos de la calle, en uno de ellos, que sería seguramente el dueño de la cara de la foto, había escrito un chico: yo existo, pero no me ven. Cuando me ven, ven un problema, una curiosidad, pero a mí no me ven. Yo existo, pero no me ven. Bueno, este, eh, este tema de la invisibilidad, ¿no? De lo que nosotros hacemos invisible y de la cantidad de cosas invisibles que hay alrededor nuestro, fue un tema muy importante en el sínodo. Una reflexión de un obispo sobre este tema que me pareció muy profunda. Él contó cómo este relato de la frase de la foto lo había llevado a pensar en las preguntas de Dios en la Biblia. Y la primera pregunta que hace Dios en la Biblia a Adán después del pecado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es la primera pregunta. Y Adán se esconde porque tiene miedo. Su desnudez
es, bueno, su limitación, ¿no? Su pobreza, su pecado. Entonces, Adán no sale a la luz y la invitación de Dios es salir a la luz, es dejarse iluminar por la luz de Dios. Y la luz de Dios siempre es misericordia. Entonces, la obra del cristiano está planteada por este intentar que todo salga a la luz, pero no para que lo ilumine yo con mi mirada, sino para que sea atravesado por la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Entonces, tantas cosas invisibles, que hacemos invisibles o que dejamos que sean invisibles. Fue una interpelación importante en un momento del sínodo en estos temas que tienen que ver con la diversidad. La reflexión espiritual sobre la diversidad cultural fue muy importante. Partió del texto de la Transfiguración. ¿Recuerdan ustedes el texto de la Transfiguración? Jesús quiere consolar a los apóstoles, especialmente a sus amigos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que son los que lo van a acompañar más cerca después, y lo lleva a una montaña alta donde él se transfigura. Es decir, sus vestidos se vuelven una blancura especial, atravesados por la luz, como decíamos recién, y aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces los apóstoles viven un momento, vamos a decir, extraordinario, quieren que el tiempo se detenga, quieren quedarse allí, en esa visión, digamos, de que el predicador la planteaba como una visión que acentuaba la pertenencia, el estar en casa, el tener hogar. Entonces, acá planteaba, digamos, el cristianismo vivido entre propios, entre afines, entre aquellos que tenemos un mismo lenguaje, una misma mirada, un mismo pensamiento, una misma formación, una misma lengua materna. Hay una cantidad de músicas que acarician nuestra fe, vamos a decir así, que son culturales, son nuestros modos de encarnar la fe, y que a nosotros nos hacen bien porque son nuestros. Es lo que hemos aprendido en el catecismo, las palabras que hemos repetido, el Ave María que rezamos, ¿no es cierto?, el Padre Nuestro, tantas cosas que para nosotros son música, porque no son solamente contenidos, sino son climas en donde nosotros nos hemos sentido bien, hemos sido felices, hemos tomado la comunión, hemos recibido los sacramentos, nos hemos reunido en familia alrededor de esto, tantas cosas van tiñendo nuestra fe. ¿Mm? Bueno, la transfiguración, decía bueno, esto es la transfiguración, pero Jesús no se detiene allí, no se queda allí, sino que manda a los apóstoles a bajar del Tabor y lo van a tener que seguir a él hasta la Pascua. Él que muere sin patria, fuera de la ciudad, muere fuera de este estar contenido, perteneciente en casa. La muerte de Jesús es la contradicción de todo este lenguaje materno, cálido, de la transfiguración, sino que es la muerte de aquel que ni siquiera merece morir dentro de su propia patria, sino afuera. Entonces, seguir a Jesús hasta allí, hasta ese lugar, que va a ser la misión de los discípulos, es seguirlo más allá de toda identidad, o a través de todas las identidades, no pudiendo conservar solo la propia, sino intentar atravesar todas las identidades que me llevan a vivir la Pascua y a poder después transmitir el querigma, la resurrección de Jesús. Pero para esto tengo que comulgar
con otras culturas, con otras miradas, que a veces son dolorosas y son tremendas, pero que de alguna manera me purifican o me limpian para que yo pueda finalmente transformarme en resucitado, digamos, ¿no? Entonces, el sínodo marcaba bien estos aspectos. ¿Cómo nos cuesta salir de nuestra propia finidad, de nuestra propia casa, en la iglesia, ¿no? Para poder entender, como descendiendo del Tabor, ¿no? Lo que pasa en otras culturas, ¿no? O cómo me veo yo insertándome o comprendiendo o predicando el Evangelio en otras culturas. Y nos cuesta tanto que en nuestra propia tierra, en nuestra propia patria, tengamos distintas miradas y distintas culturas. Entonces imagínense cómo nos va a costar cuando pensamos en las culturas plurales de todo el mundo, ¿no? Hubo en algún momento una exposición que citó una frase de Eliot que a mí me impresionó muchísimo. La frase dice, el ser humano no puede soportar mucha realidad, el peso de mucha realidad. A mí me impresionó esta frase porque paralelo a esto surgió el tema de por qué seguimos insensibles frente al problema del cambio climático. ¿Qué nos tiene que pasar a los seres humanos para que replanteemos nuestra estrategia frente a lo que nos está pasando como crisis planetaria? Es decir, ¿en dónde está nuestra capacidad de poder mirar para otro lado? ¿Es cansancio? Es no poder soportar la realidad? ¿Qué nos pasa frente a la pobreza, por ejemplo? Nos pesa tanto el fenómeno que no lo podemos tolerar. Entonces, de alguna manera, buscamos irnos, ¿no? Bueno, estamos viviendo una sociedad profundamente evasiva, ¿no? Una sociedad que huye también de estos problemas gordos, digamos, pero que son dificultades reales, ¿no? Entonces, ¿cómo insistimos mucho en el sínodo? ¿Cómo buscar formas que no nos permitan escapar de la realidad? Hubo una revalorización extraordinaria del tema del sacramento del bautismo en todas las mesas y apareció esto como un tema transversal. El bautismo que nos hace corresponsables del destino y del futuro de la Iglesia. Y esto se vio muy bien cuando se trató el tema de la autoridad. El tema de la autoridad fue planteado en las mesas no como un tema competitivo. El cura o el obispo tiene más autoridad que el laico. No, no se planteó en forma competitiva. ¿Quién tiene más autoridad y quién tiene menos autoridad? Se partió más bien del concepto de propia autoridad en cristiano de Jesús, que enseñaba como quien tiene autoridad, tomando el término autor en latín, que es la creación de un espacio diferente para el otro, también de alguna manera de un espacio donde el otro puede crecer, la autoridad como un servicio para que cada uno pueda crecer en lo suyo, todo lo creativo que hay detrás del término autoridad. Entonces, quedamos como en esta relación de reciprocidad y de complementariedad entre la autoridad del laico y la autoridad del obispo. Este tema reflejó muchísimo la revalorización del bautismo. Por el bautismo que yo soy responsable y por el bautismo que yo ejercito mi autoridad como miembro del pueblo de Dios, mi autoridad
entendida en este sentido, como servicio. Una cosa que a mí me pareció impresionante del sínodo es que hubo un intento de que lo que pasaba afuera estuviera presente en el sínodo. Y esto se hizo en forma continua. Por ejemplo, tratar el tema de los migrantes. En el mundo hay la cifra exacta, son 350 millones de migrantes. Nosotros vivimos en un mundo donde hay 350 millones de personas que están escapando al hambre, a la guerra, o las migraciones forzadas por temas climáticos, por contaminación de agua, lo que fuere. Nosotros vivimos en un mundo así, ¿no? Esta es nuestra realidad. Entonces, claro, frente a esto, hubo varias experiencias de algunos países que reciben migrantes y de otros países que migran, tratando de como, explicar estos fenómenos. Y en medio de estas exposiciones, digamos, apareció el testimonio de un laico italiano que en- junto con otros habían comprado una embarcación. El laico era pescador. Habían comprado una embarcación y con la embarcación se dedicaban a rescatar eh, gente del mar que se había caído, que no había podido llegar a la costa, que la chalupa o lo que fuera se había hundido. Entonces comenzaron a contar anécdotas de gente y de chicos, ¿no? Que se lanzan al mar sin nada, con la mínima posibilidad de llegar, pero haciendo un cálculo de que tal vez, ¿no? Por ahí. Cosa increíble. Y en las conversaciones con ellos aparecía también esto, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo que sentirme yo para decir me voy a una playa, me junto con algunas personas que tienen un vínculo conmigo y me lanzo a ver si llego? Tal vez llego. No, eso fue una cosa tremenda. Y entonces él hacía los relatos y contaba anécdotas de esta tarea oral, misionera, digamos, de estar rescatando seres humanos con una embarcación. Realmente fue una... Bueno, ese día por la noche, bueno, por esto les digo lo de la realidad. Cada día donde había uno de estos temas, había una oración a la noche de todos nosotros. Nos fuimos, por ejemplo, ese día de los migrantes, nos fuimos al monumento a los migrantes que hay ahora en la Plaza de San Pedro, mirando la plaza a la izquierda. Hicimos una hermosísima oración con el Santo Padre por los migrantes. Pasó lo mismo con el tema de la guerra. Cuando se desata la guerra en el Medio Oriente, entonces tomaron la palabra los obispos de los países que están más cerca de la región de guerra. Estaba el obispo de Irak, estaba, por ejemplo, el obispo del Líbano. Y ellos, antes de irse, porque ellos se volvían a sus patrias, con el tema, hicieron una relación, un relato de la situación histórica de Medio Oriente, este, y de esta especie de eclosión a partir de las actividades jamás. Eh, Eso fue un día realmente muy pesado, ¿no? Nosotros tuvimos la oración por la paz, que la organizaron rapidito en la Basílica de San Pedro, pero realmente los relatos de estos obispos tuvieron que ver con todo lo más incomprensible, lo más salvaje, lo más incomprensible de la naturaleza humana, ¿no? Ah, frente a eso, bueno, el silencio, la oración,
son, creo que, la respuesta más apropiada, ¿no? El tema de la evangelización, yo creo que es uno de los temas que más trabajo van a dar, digamos, ¿no? Porque por un lado se plantea la evangelización como un acompañar, como un escuchar, como un recibir. Pero al mismo tiempo está el compromiso del anuncio del querigma. Entonces, ¿cómo hago el anuncio de Cristo resucitado en una situación que culturalmente no es favorable o es diferente? Este es un tema que creo que va a ser importante y se habló bastante con este, con distintos énfasis. El tema de la comunidad y de la construcción de la comunidad, fue un tema que estuvo muy presente en el sínodo, eh, tomando como fondo un tema que había aparecido en la predicación del padre Dominico, que había empezado diciendo que el mundo estaba viviendo un tsunami de soledad. Así empezó su palabra. El mundo está viviendo un tsunami de soledad. Entonces comenzó el tema de la crisis familiar, el tema del individualismo, es decir, todo esto nos plantea a la Iglesia este enorme desafío de la creación de la comunidad y de cómo vivir en comunidad, de cómo construir en comunidad, de cómo superar a los protagonismos, de cómo superar esta cosa en la Iglesia tan marcada, ¿no? De los personalismos, de aquello que se vive como insustituible, etcétera, ¿no? Esto apareció bastante. Cuando comienza el sínodo, nosotros recibimos una carta de la Comisión de Prevención de Menores de la Santa Sede, que le pide a todos los padres sinodales realizar esfuerzos para poder erradicar en forma definitiva los abusos de todo tipo en la Iglesia, ¿no? Abusos de conciencia, abusos de poder, abusos sexuales. Una carta muy fuerte, fue la primera carta que recibimos el primer día. El tema de los abusos estuvo presente transversalmente en todo el sínodo, como la principal causa de falta de credibilidad en la Iglesia. Y su correlato, digamos, teórico, que es el clericalismo, o todo aquello que, digamos, que constituye y que crea una suerte de impunidad en aquel que detenta cierto poder espiritual, y esta impunidad lo sitúa en relación al otro en un vínculo de superioridad, ¿no? Este, dentro de lo cual podemos, digamos, se pueden desarrollar o se pueden este, realizar distintos tipos de abusos, maltrato, humillaciones, etcétera. Bueno, este tema estuvo presente, ya les digo, de un modo transversal, no fue un sínodo sobre el tema, había habido otro encuentro sobre prevención de abusos, que fue exclusivamente este, pero sin embargo hubo testimonios de personas usadas en el sínodo que fueron realmente, realmente fuertes, fueron fuertes. Finalmente, y un poco para entrar en las preguntas que ustedes quieran hacerme, eh, me gustaría detenerme en la figura del Santo Padre durante el sínodo, ¿no? Él andaba en su silla de ruedas, tenía que recorrer 100 metros llegar, digamos, de Santa Marta
al aula Pablo VI, y recorría eso, pero venía más temprano. Entonces, supónganse ustedes que la sesión empezaba a las 3:30, pero él ya estaba a las 3 menos cuarto. Entonces, el que lo quería ver, él iba, entonces iba, conversaba 2 palabras, se sacaba una foto, digamos, o sea que el Papa parece, yo le decía a un obispo, el Papa parecía un párroco, viene un párroco que sale al atrio y saluda, bueno, entonces en los ratos que él tenía, ibas ahí, aparecía ahí. Muchos sacaron muchas fotos con él, muchas monjitas sacaban fotos, lo embromábamos con eso, que venía para la foto. Este, y cuando le hago este comentario a un obispo, este, en broma me dijo, sí, pero viene con la silla de ruedas, sí, pero viene gambeteando Mercedes-Benz, viene gambeteando. Había algunos autos que venían que eran de alta gama, entonces en broma este obispo decía, viene gambeteando. Esta, digamos, presencia del Santo Padre en el aula y las ponencias y demás es muy importante por el clima del sínodo, ¿no? Un clima realmente materno que provocó el conocimiento de muchas personas. Yo ahora tengo como una pequeña agenda de hermanos y hermanas que vamos a ver, vamos a hablar, vamos a encontrarnos, lo cual es muy grato también preparando el encuentro de octubre. Bueno, con esto yo quise simplemente darles algunas postales. Algo que, digamos, yo me pregunto, ¿cómo transmito la experiencia? Digo, bueno, más o menos diciendo estas cosas. Ahora, las preguntas que ustedes quieran hacerme y que yo pueda responder. Muchísimas gracias, querido Oscar, por esta interesantísima y fascinante relato y experiencia. Preguntas, comentarios que quisieran hacer. Pensábamos que iba a venir poquita gente hoy. Yo, de hecho, había dicho quizás convendría hacerlo en el salón del consejo, pues no vamos a hacer muchos, pero finalmente, a pesar del día, claramente había interés. ¿Algunas preguntas, comentarios que quisieran ir haciendo? Sí, por favor. Ahí tenemos. Gracias. Em, n- la verdad es que es emocionante lo que has vivido, lo que vivimos como iglesia a través tuyo. Gracias por el testimonio. Yo tengo una de formación profesional que es ser facilitadora de diálogos y procesos. Y me parece tan maravilloso que la iglesia en esta experiencia haya incorporado esta cuestión metodológica del trabajo y la presencia del facilitador, porque el resultado lo acabas de transmitir. Me parece realmente maravilloso. Siempre pienso que los políticos tendrían que aprender también a usar estos métodos para llegar a mejores conclusiones. Me viene una imagen cuando hablas de la diversidad y me pregunté, ¿alguna vez podrán tener una foto de todos los temas, perdón, los lemas de los obispos? Porque a mí se me ocurre que allí podemos ver plasmada esa diversidad de la iglesia que nos transmitiste. Si tomamos los lemas de los obispos de todo el mundo y los podemos rezar, seguramente sea una experiencia de diversidad y de comunión eh, muy importante para todos, ¿no? Gracias, Oscar. Sí, es una buena idea, ¿no? Además, siempre en los lemas está la palabra de Dios, así que es una manera de entrar en la palabra de Dios o alguna frase del apóstol, o eso sí me parece interesantísimo. Sin facilitadores y facilitadoras hubiera sido imposible, ¿no?
A mí me tocó en un grupo una nicaragüense realmente brillante, brillante, ¿no? Cómo actuó, ¿no? Y yo sinceramente creo que los facilitadores y facilitadoras fueron muy importantes y al mismo tiempo no fueron, no sé cómo decir, no, se ciñeron a su rol, no intervenían, ni daban su opinión, no, simplemente decía, bueno, ahora esto, ahora lo otro, y fue muy bueno eso. Eso. Salita palabra. Gaby, por favor. Bueno, buen día. Gracias también por compartir. Me parece tan importante que de esta experiencia tan grande vivida en el sínodo también haya espacios en la diócesis para que se divulgue y a la vez nosotros después divulguemos y que no quede esta experiencia en una cuestión personal de quienes participaron. Así que me parece buenísimo haber venido acá contra árboles y marea. Mi pregunta es, de toda esta diversidad cultural y de todos estos temas tan amplios y tan importantes, quedaron algunos que son los que se van a ¿cuáles son los que, si es que, me imagino yo que quedaron como algunos rasgos sobresalientes que se van a retomar en la próxima etapa? Si entendí bien, ¿es así? ¿Cuáles son esos puntos a trabajar? Primero vamos a lo de las etapas, que es importante, ¿no? Bueno, esto es nada más que una etapa de la primera parte que vino de consulta a las bases, las diócesis, a las conferencias episcopales, la parte continental, instrumento de trabajo, y ahora vuelve, todo ese material vuelve para que ustedes marquen justamente aquellos puntos en donde nosotros nos tenemos que detener, o en donde sería bueno que nos pudiéramos detener. Y yo les digo lo que pienso que puede aparecer. El tema del lugar de la mujer en la iglesia es un tema fuerte, es decir, yo no sé hasta qué determinaciones puede llegar esto, pero ahí hay decisiones, por ejemplo, del Santo Padre sobre lugares en la curia romana. Sobre esto se hizo bastante hincapié en esto, ¿no? Recuerdo que en una mesa uno dijo, bueno, pero una mujer puede ser cardenal, ¿no? Según el derecho. Ahora, un cardenal, digamos, es consejero directo del Papa y es elector del Papa. Digo esto como una... Me parece que el tema del lugar de la mujer en la iglesia, sin saber yo hasta qué punto puede llegar si el concreto de su ministerio, de su rol, es un lugar que está llamado es algo que está llamado a cambiar. Es decir, este tema que tiene que ver con la aceptación de una cultura. Estaba, por ejemplo, un sacerdote, el padre Martín, que es asesor de grupos de diversidad sexual y que planteó con mucha sencillez los temas, digamos, que tenían que ver con su tarea ministerial, con su tarea apostólica, ¿no? Y yo diría que lo hizo un poco con el sentido de pinchar globos, en el sentido de aventar temores, ¿no? En alguna parte de los padres sinodales. Este tema me parece un desafío cultural grande para la Iglesia, ¿no? El tema del poder aceptar interiormente este tipo de situaciones, ¿no? De personas que tengan diversidades sexuales y que además por la, a ver, ¿cómo te puedo decir?
por la cultura misma de hace pocos años, había una suerte de sanción social frente a esto, ¿no? Entonces yo diría que aquí la Iglesia está bastante implicada en una cultura, en una forma cultural. Otro tema que a mí me parece sí que va a ser fuerte es este que les dije, es el tema de la evangelización. En el fondo es Evangelii Gaudium, porque Evangelii Gaudium plantea esto de que no se evangeliza solo transmitiendo contenidos, sino que también se evangeliza con un modo de ser. Entonces allí yo creo que hay un campo a lo que es una misión. Por ejemplo, ¿cómo planteo yo una misión? Ahora tengo que ir a misionar a tal parte. Bueno, ¿qué significa que yo vaya a misionar a tal parte? Bueno, este tema, que parece así simple, creo que va a ser como un tema realmente importante en el sínodo. Después, las reformas del derecho, los lugares en donde están planteada la necesidad de la reforma del derecho canónico, en algunos puntos, capaz que yo soy parte interesada en esto porque fue uno de los que me puse, pero digo, les hago este chiste, había un español simpatiquísimo que me tocó en un redondo, ¿no? Los españoles tienen a veces una gracia, un sentido del humor, ¿no? Entonces, nos hicimos muy amigos. Entonces yo insistí mucho en un tema. Entonces finalmente el tema salió, el tema que yo insistía. Entonces este padre dice, bueno, Oscar está contento porque todos nos ponemos contentos cuando decimos, está todo bien porque allí hay algo mío. Entonces está todo bien. Que muchas veces pasa en las reuniones que si tienen algo tuyo, todo lo demás está bien, porque te pusieron a vos, ¿no? El cardenal Omeya, un tipo bacanudo, que me tocó en un redondo muy agradable. Creo que en este caso era el tema del lugar de la justicia en la iglesia, ¿no? El lugar de la justicia, yo creo, me parece, bueno, es mi opinión, pero ahí podemos. Me parece que el obispo tiene que despegarse del tema, así como nosotros tenemos un poder ejecutivo y judicial en la Constitución, de alguna manera en la iglesia es muy difícil el rol de padre y juez al mismo tiempo. Es un tema complicado, que hace que se oscurezca tal vez a veces en algunos procesos cierto tipo de cosas, que yo creo que es, bueno, como este es un tema que yo llevaba, finalmente con otros, no lo llevaba solo, pero de alguna manera me pareció que se reflejó bastante en el sínodo. Hay una, a ver, ¿cómo podría expresar esto? Hubieron una participación muy grande de las iglesias orientales, las iglesias católicas orientales. Lo que pasa es que ellas gobiernan por sínodo, pero no gobiernan por sínodo con laicos, los gobiernan por sínodo a través de los pastores. Y ahí sí que, si bien las iglesias orientales tienen más tradición sinodal que la iglesia occidental, y hacen muchos sínodos para tomar decisiones, los sínodos son siempre del grupo, digamos, de los pastores, no son de los laicos. Esta cuestión apareció bastante también, ¿no? Pienso que serán más o menos los temas que me puede ir alguno, pero... ¿Alguien más? Si no, volvemos a... Se me ocurre, siguiendo lo que acabas de decir por tu pregunta, en esto de las etapas, el tema de nuestra responsabilidad bautismal que mencionaste, me parece que allí se fundamenta lo que vamos a poder seguir haciendo con los temas del sínodo.
O sea, en la medida en que nosotros podamos ir asumiendo nuestra responsabilidad bautismal sin que haya actores clericales de cualquier lado, que sabemos que están en los dos lados, que lo frenen, ¿no? Me parece que en cuanto asumamos nuestra responsabilidad bautismal, vamos a poder ir llevando adelante los distintos temas que que van a ir surgiendo de los debates a todo nivel, ¿no? Que van y vienen a Roma, pero todos estos debates creo que van a necesitar nuestro compromiso bautismal para concretarse en cada realidad. Sí, el tema del sacerdocio apareció siempre ordenado al bautismo o al laicado bautismal, digamos, ordenado al pueblo de Dios y para el pueblo de Dios como una vocación complementaria y recíproca, y viceversa. También el bautizado necesita del sacerdote también a modo de vocación complementaria y recíproca, ¿no? Es como que no se puede entender la Iglesia sin estos ministerios. Claro, un poco lo de San Agustín, ¿no? Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Es más importante lo que soy con ustedes que lo que soy para ustedes. Eso es San Agustín, ¿no? Y eso me parece que llevarlo a la práctica es importante, pero juntos, porque también los curas tenemos que revisar nuestra conciencia bautismal para... Bueno, si no quedan entonces más intervenciones, agradecer profundamente cuando vos comentabas que a los políticos quizás les vendría bien algo de esto. Yo justamente pensaba algo que se los comenté a los obispos cuando tuvieron la generosidad de volver a invitarme a conversar con ustedes en la Asamblea General de la Conferencia Episcopal. En general, uno trabaja bastante con distintos grupos dirigenciales, no solamente políticos, jueces, embajadores. La escucha, la preocupación por la escucha que uno encuentra dentro de una jerarquía no clerical, pero jerarquía eclesial, realmente no lo encontrás en otros lugares. Y es lo que a mí hace que, más allá de la esperanza en tanto virtud teologal que tengo en nuestra iglesia, también tengo esa esperanza en un sentido humano, porque justamente a partir de la escucha hay posibilidad de generar las transformaciones necesarias para hacer esa Ecclesia Semper Reformanda. Y en este sentido, la respuesta que le dabas a las preguntas de Gaby, ¿no? Yo me imaginaba algún colega tuyo que todavía sigue pensando que el obispo es el princeps, el príncipe de la iglesia, cuando le decís, mirá, acá tenemos que hablar de distintos poderes, ¿no? Cuando por definición el príncipe nuclea todos los poderes. ¿Cómo al mismo tiempo decimos, sí, apertura a la mujer, pero también con una desclericalización que andás a ver si a la mujer le interesa después, ¿no? Porque justamente de lo que se trata es decir, bueno, tenemos que... Entonces, frente a esto, realmente tu testimonio, Oscar, hace que, y creo que en esto, mirando las caras mientras vos ibas hablando, interpreto el sentir de muchos, de muchas, quizás de todos. Esto da esperanza. Es como que uno siente que el espíritu está haciendo de las suyas. Así que, querido Oscar, muchísimas, muchísimas gracias. Tomo este final para decirles, una cosa es el sínodo y las etapas del sínodo que van a concluir en octubre del 2024, si Dios quiere, y otra cosa es el estilo sinodal, ¿cierto? Es decir, el Papa insiste mucho en Evangelii Gaudium en el tema del estilo, del modo. Esto es clave para la Iglesia. Entonces, bueno, más allá de que se dé este otro cambio puntual, se proponga esto más allá para el derecho, el modo de trabajar en la Iglesia, el modo de movernos en la Iglesia, tiene que ver con este estilo. Y esto sí tenemos que pedir al Espíritu
que nos ayude, porque esto es clave por el futuro del destino de la iglesia, ¿no? Es muy importante.